Ahora, a cuenta de combatir el terrorismo, ¿no estamos vulnerando demasiado la privacidad, permitiendo restringir, ceder o retroceder demasiado en derechos Una, para enfrentar a este enemigo poderoso? una de las garantías fundamentales que tiene esa ley, y no solo la ley, sino la Constitución, es que cualquier información que se levante no puede ser publicada. Es decir, uno viola la intimidad de las personas cuando esa información que se recaba en el marco de un proceso de inteligencia es trasladada al resto de la gente. Ujú. Es como la ley de datos personales. La ley no prohíbe recabar los datos, lo que la ley prohíbe es publicarlos. En este tema es de la misma forma, es decir, no podemos nosotros decir que se está violando la intimidad de alguien que está abiertamente cometiendo o pretendiendo cometer un delito, porque el derecho fundamental que nosotros debemos proteger es el de la seguridad y de la vida de los potenciales La afectados. Corte no solo ha suspendido ese artículo de la Ley de Inteligencia y varios, otros de la Ley de Integridad Pública, varios de las leyes que han sido impugnadas ante la Corte Constitucional. ¿Por qué escandalizarse tanto ante una medida que no significa que las echan abajo, que las van a estudiar más y como potencialmente son peligrosas, hasta tanto su efecto se suspende? Porque resultan atentatorias a otros valores democráticos que nosotros debemos de entender. Claro, Superiores, superiores, pero por que supuesto, son, ahora las Fuerzas Armadas atacan de mejor manera al crimen organizado porque saben que tienen todo un sistema jurídico detrás que les respalda. Por ejemplo, con el tema de la amnistía anticipada, del indulto anticipado. El presidente de la República tenía la facultad, bajo ciertas condiciones, de otorgar indultos a aquellos miembros de la fuerza pública que en ejercicio de sus funciones puedan actuar u operar para atacar el crimen. Ahora suspende la Corte Constitucional aquel, bajo un montón de argumentos. pero inicialmente fue mal planteado por el Ejecutivo. Todo bien. No cabe ofrecer un indulto sino después de una sentencia en firme ejecutoria. Es que ahí es cuando nos ponemos más papistas que el Papa. Es exactamente el mismo argumento que utilizaban para la extinción de dominio. Es decir, había que llegar hasta el último momento, al cabo de 1, 2, 3 años de proceso, a narcotraficantes, a GDOs, a gente de la delincuencia organizada para decir, usted es culpable, entonces ahora sí, me cargo sus bienes. No, señor, estos bienes ya forman parte de una actividad que puede resultar ilícita y si es que resultan inocentes al final del día, pues Ahora, se les semejante reincorpora. poder estaría bien si este fuera un sistema de ángeles, pero es un tema de seres humanos, con aberraciones, pasiones políticas, distorsiones, equivocaciones. Por supuesto, Semejante poder en una autoridad así. es que no es en una sola autoridad. Eso es a partir de los procesos de administración de justicia, a partir de lo que pueda hacer la UAFE, a partir de los Y lo procesos otro, no investigativos. afecta a la independencia de poderes de que yo como presidente puedo decir, les anticipo que en este caso en el cual a ustedes lo están enjuiciando, porque en eso quedó la disposición, si al final los condenan, yo los indulto. No atenta eso contra la independencia, por decir, No, me siento en la justicia, no importa lo que hagan, los voy a liberar. es que el tema del indulto siempre estuvo en la Constitución. Lo que aquí varía es el tiempo. Mira el tema de Santiago Olmedo. Santiago Olmedo, Policía, policía que actuó en ejercicio de sus funciones, dio de baja unos delincuentes, le siguieron los procesos en contra, le sancionaron, le volvieron a sancionar, fue a la Corte Nacional de Justicia y uno de los que le ofreció el indulto fue el presidente Lazo. El presidente Lazo ya no está más, pero el juicio de Santiago Olmedo continúa. ¿Quién le va a indultar? cierto. Ah, entonces, claro, Él la, hizo lo que esta ley permite hacer, pero por supuesto, poniendo una disposición legal. exactamente. ¿Qué es la Entonces, diferencia? Ahora se está diciendo que se va a hacer lo que antes se hizo sin necesidad de ley. Y exactamente. por lo tanto era ilegal esa actitud. Ah, no, es que no era ilegal. Esa es facultad del presidente de la República. El presidente de la República puede conceder Y indultos. si parece que voy a indultar a alguien sin tener claro que el juicio ha sido justo. Bueno, de todas maneras, el indulto en esas características necesitaba la sentencia Ahora, ejecutoria. esto nos lleva al tema de fondo. ¿Por qué se hace esto? Es parte de una serie de medidas, leyes y estrategias para ganar terreno en el combate al crimen organizado y finalmente sitiarlo, rendirlo, no acabarlo. ¿No es esta una vía desgastante e inútil en un sistema con esta constitución que bloquea todo y se debería ir directamente a decir, señores, más aún después de lo que hemos visto ahora, vamos a una constituyente, es la única salida? Nosotros estamos para que las cosas pasen con los mejores resultados posibles y con el menor impacto en la sociedad. La gente está
todo este tiempo muy preocupada de lo que sucede en la política y las actuaciones en lo privado cada vez van retrocediendo. Yo les pongo un ejemplo vivencial. Yo tengo un vecino mío que se dedica a la compraventa de bienes raíces. Me dice, hermano, estamos complicados. La gente no se quiere endeudar en nada porque tiene incertidumbre de lo que pasa en la política. No se quiere endeudar en un departamento, en una casa, en un terreno, porque no saben qué es lo que va a pasar inmediatamente después. Entonces, eso paraliza al sector privado. Nosotros desde la política debemos brindarle a la gente respuestas que sean soluciones efectivas de los problemas. La otra, pero no que nos Sí, ya paralice. tenemos un ejemplo que funciona y tenemos un presidente con un nivel de apoyo sorprendente, más un liderazgo claro y una valentía demostrada. No es la hora de tomar el camino de Bukele haciendo lo que Bukele hizo. Ya tiene la legislatura. Ujú. Con la legislatura el sistema del Salvador es diferente. Él cambió a los jueces, cambió la Corte Suprema y a todos los que estaban delinquiendo los metió presos. A todos. Y poco a poco a los que tenían delitos menores o resultaban inocentes, porque hubo un grupo de inocentes también, los fue sacando. ¿No es el Bueno, momento de eso? el primer paso se ha dado con la consulta popular. Hay 7 preguntas importantes en esos temas: el control de la Corte Constitucional, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la No es el reducción, control de la Corte Constitucional, el juicio el político al control recorte. político, el control político de la Corte Exactamente. Constitucional. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas, las bases militares, por citar 4 de los 7 temas, son aspectos fundamentales para enfrentar al crimen. Porque en El Salvador lo que ha sucedido es que hay unidad de acto en torno al tema. Todas las instituciones se han alineado en función de combatir al crimen organizado. Y Ciertamente. tenemos que lidiar con Ramiro García, con la Lolo Miño, con el de más allá, con el de más acá, que se hacen puristas, ¿no? Que ellos hay que, pero al milímetro defender la norma. Los abogados, cuando nos graduamos, juramos defender la justicia. Eso es fundamental. Y lo que está pasando en el Ecuador resulta injusto para todos. Sigamos con el detalle y ubiquémonos en la historia. ¿Ya? Le manda a usted la Corte Nacional una terna integrada por Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, de quien solo salvo y se salva Mercedes Caicedo, como después se ha visto en varias de sus actuaciones, batiendo récords en trabajo ininterrumpido 21 días, sábado y domingo, almorzando en el mismo sitio para impedir que el caso Metástasis llegue a una fase en que no se pueda avanzar. Mercedes Caicedo, jueza nacional, enfrentó uno de los procesos más oscuros del país. Metástasis, una red criminal infiltrada en el Poder Judicial, y ahora, tras dictar sentencia, denuncia haber sido amenazada y vigilada hasta incluso en su hogar. Desde hace algunos meses, personas que desconozco identidad han decidido perseguirme, intimidarme, amenazarme. No es una denuncia menor. Caicedo presidió el tribunal que sentenció a 20 implicados en la red criminal, incluyendo al ex juez Wilman Terán y al ex director del SNAI Pablo Ramírez, en el epicentro de una estructura mafiosa con tentáculos en las cárceles, en el sistema judicial y la política. Ese trabajo le chantaron a última hora porque estaba en otra área que iba a permitir ahí la impunidad. En definitiva, volvamos a esto. ¿Por qué recursos decide usted optar para no poner esa terna con Terán allí, sabiendo, como ahora nos cuenta recién, que había información reservada que decía a quién iba a responder esa nominación? Bueno, usted recordará, como así lo dice la norma, quien propone la terna o envía para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, según lo que dice la Constitución del Ecuador, es la Corte Nacional de Justicia, Decidida entonces por el doctor Iván Saquicela. Ajá. ¿Ok? Se envió esa terna, nosotros le dimos el trámite correspondiente, pero aquí viene la parte importante. Pero antes habían rechazado otras de ustedes. Por supuesto, habíamos ¿Por qué? rechazado. Bueno, se había rechazado por falta de documentación, se había rechazado por presentarlo extemporánea, por no completar requisitos. Y en esas ya estaba Terán. Y no, en la última estaba. Pero había obviamente, se generó una pugna por parte entre el Consejo de Participación Ciudadana, de la Corte Nacional de Justicia y una crítica seria de los colegios de abogados. Pero ¿Ok? ahí viene otra interpretación maliciosa, doctor. Sí. Lo que Ulloa estaba haciendo
era echar abajo las ternas hasta que la Corte Nacional nominara a Wilman Terán. Nomina a Terán, Ulloa sigue resistiéndose, sabiendo que cualquier consejo de participación ciudadana que venga después sí va a nombrar esa terna y que iban a elegir a Wilman Terán. Lo que Ulloa hizo fue facilitar eso, pero no quedar como que era él quien presidía el organismo que nominó a Terán. Bueno, sería una locura pensar aquello de que yo voy a querer ser destituido por llevar una estrategia así. Así de hilando fino estaban. En lo absoluto. Lastimosamente, esa no era una decisión de Ulloa. Somos un organismo colegiado en la cual se requiere una mayoría y el pleno del Consejo de Participación es la máxima autoridad. Es decir, Ulloa es una ficha más dentro del pleno del Consejo de Participación. Aunque lo presida. Tanto así, sí, aunque lo presida, tanto así que esta decisión de la Corte se da porque hubo 3 votos afirmativos por parte de mis compañeros y Hernán Ulloa se abstiene de una votación. Y la Corte me dice, en la sentencia, lo dice textualmente, Ulloa es responsable porque no dio su voto afirmativo. O sea, es tan absurdo. No porque no votó, sino porque no votó porque no votó a favor. O sea, porque no definió la elección. Absurdo. Por eso se dice que en ese fragmento que vimos, que el pronunciamiento de la Corte es político. Seguramente política, inclusive porque se venía una pregunta relacionada con quitarle las funciones de designación al Consejo de Participación Ciudadana y calcularon políticamente que esa sentencia quizás iba a favorecer la consulta, lo cual no fue así. Por eso hablo de la consulta popular, ¿no? ¿Quiénes fueron los 3 que votaron a favor de la terna? En el CPCC. Mis compañeros en aquel tiempo, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibede Estupiñán, votaron a favor de una persona específica. Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Estupiñán se llamaba Ibede. Ibede Estupiñán. Así es. Ok. Se abstuvo usted. ¿Quiénes no votaron de los otros 3? Bueno, hubo algunas mociones. Recordemos que en aquel tiempo el Consejo de Participación tenía un conflicto y 3 de los consejeros no participaban en las decisiones. Estamos hablando de los otros 3 consejeros que obviamente teníamos una disputa muy seria dentro del Consejo de Participación. Pero aquí lo medular, Carlos, es que la decisión se tomó por no habernos puesto de acuerdo, o sea, por un tema político, más que por una situación jurídica. Porque demoraban una nominación que tenía el Consejo de la Judicatura. Carlos, la CIDH ha sido muy estricta respecto de la destitución de personas que han sido designadas mediante votación popular. Básicamente dice, esto no es así nomás de sencillo, porque ellos están ahí sentados por la votación popular y no cualquier organismo puede coger y destituirlos, menos en 23 días, que fue el récord que hizo la Corte Constitucional. Podía haber creado incidente, podía haberme intentado sostenerme con mis compañeros. Y sabe que por el bien del país, porque ya no aguanta el país tanto conflicto en la política que existía en aquel momento, decidimos aceptar y retirarnos tranquilamente, con la conciencia tranquila. ¿Usted podía apelar una decisión que era inapelable? Bueno, de hecho se pidió revisión, se pidió lo típico, ¿no? Los recursos horizontales, aclaración, ampliación. Entiendo que algunos de mis compañeros han presentado ante la CIDH la correspondiente demanda. Yo no lo he hecho, porque yo simplemente he virado la página y sigo adelante. Mis compañeros han presentado algunos una demanda ante la CIDH que ha sido aceptada al trámite. Es decir, vamos a esperar algunos años para que la Corte diga ustedes hicieron mal, señores. Es decir, hacen justicia cuando ya no es oportuno, lo cual es una injusticia. Cerremos este capítulo para extrapolar eso a lo actual, pero recordemos, ¿quién eligió al nuevo Consejo de la Judicatura? Bueno, una vez que nos destituyen, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que fue... Perdón, ¿quién eligió al nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Al destituido, a los 7 destituidos. No entiendo. ¿Se fueron los 7? Sí. ¿Quién repuso ese nuevo consejo? Dentro de la designación o elección para los consejeros del Consejo de Participación existe un banco de suplentes conformado por los siguientes más votados de la elección. Esos automáticamente, una vez que ya no están los otros 7 consejeros, se reemplaza con este banco de elección. Ese fue el mecanismo de reemplazo. ¿Quién fue elegido presidente? A ver, creo que, si mal no recuerdo, la doctora Gina Aguilar fue la presidenta de aquel periodo. También estaban personas reconocidas que tuvieron una valiosa participación como Alan Molestina, ¿ok? Y otros consejeros que no recuerdo. ¿Y quién fue el CPCSS? Mejor dicho, ¿quién presidió el CPCSS que nomina y aprueba y da paso a la terna de Terán? Gina Aguilar fue la presidenta. Ya.
Y ellos escogen de la terna a Wilman Terán. De la terna que había enviado la Corte Nacional de Justicia, ellos continúan con el trabajo en torno a las recomendaciones de la sentencia de la ACC, designan de esa misma terna el titular. Qué bueno que hacemos memoria, repito, de esto. Yo tenía en mi registro que fue Ramiro Román quien presidía el CPCCS. No, Ramiro, recuerde que presidió el Consejo de la Es el Judicatura. Consejo de la Él Judicatura. reemplaza a Fausto Murillo. Ok, y después de Román es que viene Terán. Así es. Uf, tengo que coger aire cuando recapitulamos esto. Ok, ya recuerdan lo que impidió el doctor Hernán Ulloa, ahora saben mejor por qué lo dilató, lo hizo y lo demoró, y cómo finalmente, a costa de la salida de ellos, eso no se pudo evitar. Ya saben cuáles han sido las consecuencias en la justicia, qué hizo Wilman Terán y qué es lo que pretendía esa Corte Constitucional, muchos de cuyos integrantes están todavía. Les decía, extrapolemos esto al presente. Ok, hablando de el CPCCS, Hernán Ulloa dijo aquí, esto fue creo que el 2021, vamos a ver, que era un organismo que valía la pena, cuando ahora la tendencia es que hay que borrarlo. Ver. El Consejo de Participación Ciudadana es una institución noble. De verdad que tiene una estructura sumamente entregada a la sociedad ecuatoriana. El problema no es el Consejo de Participación, el problema es las personas que lo conforman. Pero entonces Ese es el gran problema. debe preguntarse si debe o no desaparecer o no debe preguntarse. Yo pienso que si se quiere mejorar al Consejo de Participación Ciudadana debe estar enfocado, por ejemplo, por la designación de autoridades. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos, y que no olvides darle like, y suscribirte a @OnePlusAds, para recibir nuevos contenidos diarios. ¿En qué quedó eso? Se aprobó lo que habíamos planteado con matices. La pena máxima para un delito se duplicó, 15 años para los menores de edad. Pasarán a las cárceles de adultos cuando cumplan la mayoría de edad. Una de las cosas que para nosotros fue un tema sensible y que se escuchó y se debatió es que estábamos atacando a la consecuencia del problema que son los niños sicarios. Correcto. Y no estábamos poniendo en el radar a aquellos que los reclutan. Así es que hicimos una mixtura entre las dos leyes, entre la ley de solidaridad, que implementó el delito de pertenencia a las bandas, y que en esa norma también ponía agravantes a quienes incorporaban a las bandas a los menores de edad, y se subía la pena de 26 años por pertenecer a la banda a 30 años por incorporar menores de edad. Y en cuanto al juzgamiento de los menores de edad, en la ley de integridad pública, en cambio, lo que hicimos es que pueden tener acceso a una rebaja del 50% de la pena aquellos jóvenes infractores que denuncien o ayuden a encontrar a quienes los reclutan. El resultado ha sido que el sicariato no ha parado, Bueno, que más menores delinquen. Conozcan o no la sanción a la que se exponen, esté o no esto vigente. eso ha sido la consecuencia presente. Lo que nosotros buscamos es proyectarnos hacia el futuro. Y el proyectarnos hacia el futuro implica que comiencen a existir sanciones en torno a este tema, porque hasta ahora no lo tienen muy Y claro. que comiencen a existir esos centros de rehabilitación que usted dice, vamos a adecuarlos o construirlos. ¿Cuándo? Sí, eso es un tema que el Ejecutivo está trabajando ya, ¿Cómo sabe usted? porque en efecto, cuando nosotros hicimos el proyecto de ley, llegamos a un acuerdo en el cual nos comprometimos a trabajar en esos ¿Con qué proyectos. fondos? Con los fondos que tiene el SNAI. Es decir, sí existen los recursos suficientes. Basta que porque lo los asuma el centros- SNAI para que no funcione. Bueno, pues. el SNAI SNAI no se alcanza con las cárceles, Ah. ahora va a manejar centros de rehabilitación. Acuérdese usted que el SNAI, de acuerdo a la reforma que hizo el presidente de la República en el Ejecutivo, ahora pasa a formar parte del Ministerio del Interior, y ahí hay un presupuesto bastante más amplio y hay una aplicación bastante más amplia de los recursos para estos temas. ¿Cree usted, como otros, que la causa de esto no es la que ustedes sitúan, los que los reclutan, la falta de centros de rehabilitación, el hecho de que la pena en el Ecuador conlleva rehabilitación, lo cual vuelve todo mucho más complicado? En otras legislaciones, la pena no necesariamente conlleva una obligación de rehabilitación, sino en dos cosas fundamentales: pobreza,
¿sí? No hay empleo y valores. Mucha gente desempleada no es delincuente. Sí, Mucha gente pobre no es delincuente. a eso es Mucha a lo que gente yo- ignorante no es delincuente. Porque quien creyera, para los que no creen que en los hogares pobres hay valores, tienen muchos más que en a veces ciertos ricos. Y es que eso es lo que Valores. nosotros en eso trabajamos durante la La campaña, gente se Carlos. ufana en decir pobre pero honesto. Sí. Tito, no vas a robar aunque te falte un pan. Y esos son los postulados que la izquierda ha querido implementar en el Ecuador. Encasillar la pobreza con delincuencia. Esto no es así. Pero la derecha, en cambio, no entiende que si trabajara en eso, el germen principal, no único de la delincuencia, lo atenuaría. Tenemos una vicepresidenta de la República que trabaja 24/7 en todo lo que es política de cohesión social, particularmente con nuestros niños. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución noble. Enero del 2021. ¿Ya? ¿Sigue pensando así? Carlos, yo fui el presidente del Consejo de Participación y me di cuenta que existían valiosas personas y también valiosas actividades dentro del Consejo de Participación. Y las que no registran los medios de comunicación son las más importantes, porque lastimosamente el Consejo siempre está en el foco de la designación de las máximas autoridades del país, pero el procedimiento le pone una zancadilla, la ley le pone una zancadilla al propio consejero. Por eso no es coincidencia, Carlos, que los consejos anteriores, que el consejo que yo fui el presidente, que el consejo actual, que el consejo que va a venir después, si es que todavía existe consejo de participación, va a tener los mismos problemas porque la ley es el problema. ¿Cuál es la zancadilla que le pone la ley, por ejemplo, en este momento, al concurso clave de todos los que están manejando y sigue dilatado, que es el de La fiscal? zancadilla es la trampa de la conformación o la designación de fiscal general, defensor del pueblo, defensor público, TCE, a través de comisiones ciudadanas de selección. Porque la ciudadanía tiene que comprender que el fiscal general no lo designa el Consejo de Participación Ciudadana. El fiscal general lo designa la Comisión Ciudadana de Selección. Entonces es un concurso dentro de otro concurso que implica que las comisiones ciudadanas o los comisionados tengan casi los mismos requisitos de la autoridad que van a designar. Y no los tienen, de Entonces, hecho. la gente que tiene esos requisitos, en lugar de ser comisionado, prefiere concursar para ser la autoridad, pues. Y no lo son, de hecho. Es decir, ahora casi cualquier hijo de vecino puede estar en esa Pero comisión. Carlos, 5 de ellos y 5 autoridades del Estado. Carlos, lo frágil de esto es que, por ejemplo, para ser representante de las funciones del Estado, tienes que ser funcionario. Si te votan, si renuncias, se queda un vacío que tienes que hacer otro concurso para llenarlo, otro sorteo. Es decir, esto no se va a subsanar hasta que se cambie el mecanismo de La designación. ley tiene que ser cambiada y si no, como ha propuesto o quiere proponer el presidente, la desaparición del Consejo, porque no tiene sentido que continúen estos escándalos con una norma que no facilita la designación de las autoridades por parte del Consejo de A Participación. eso vamos a ir. Sigue nuestras redes sociales y visita nuestro website www.oneplus.tv para que puedas disfrutar de todos los contenidos que tenemos disponibles.